Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de la función y curva de la demanda. Sin embargo, el análisis que vamos a ver va a diferir un poco de lo habitual, ya que vamos a hacer el análisis también de cómo se emplea la cláusula ceteris paribus manteniendo constantes los demás factores y qué pasa si estos factores no permanecen constantes, y con ello se va a ilustrar también el desplazamiento de la curva de la demanda, haciendo uso de recursos matemáticos, también de los cuales nos vamos a apoyar para poder interpretar lo que es esta ecuación. Ahora bien, vamos a empezar. Tenemos la cantidad demandada denotada por QX. Esto va a ser la cantidad de bienes y servicios, en este caso el bien X, va a estar en función o depende de el precio del bien X, el ingreso, el precio de otros bienes, en este caso puede ser un bien sustituto o un bien complementario, y bueno, pues existen otros factores que van a afectar a la demanda de este bien que en este caso no vamos a considerar. Y bueno, en este caso, Q va a ser la demanda del bien X, y en este caso vamos a hablar del galón de gasolina. Galón, gasolina. PX va a estar denotado en dólares y va a ser el precio por galón. Vamos a poner denotado en dólares por galón. Y va a ser el ingreso de los consumidores. Este ingreso de los consumidores, pues vamos a hablar que va a estar denotado en $1,000 por familia. Por familia o por economía doméstica anuales. Y finalmente, PY va a ser el precio. Pues puede ser el precio de cualquier bien, no solamente uno, y puede ser bien complementario, o en este caso puede ser un bien sustituto. En este caso vamos a hablar del precio de autos anuales. Anuales, y va a ser en miles. ¿Sí? Lo que hemos hecho es darle nombre a estas variables y pues bueno, pues ahora de esto vamos a derivar o vamos a obtener nuestra primera ecuación. Esta ecuación va a estar denotada así. La cantidad demandada del bien X va a ser igual a 8.4. Este es un supuesto, menos 0.4px más 0.06. Vamos a poner aquí 0.06 ingreso menos 0.01 PY. Cabe destacar el signo negativo y el signo positivo, que nos dice cómo se van a relacionar estas variables exógenas a la variable endógena, que viene siendo la cantidad demandada del bien X, o en este caso de galones de gasolina. Lo que nos dice es que hay una relación inversa entre el precio del mismo bien, aquí lo vemos, hay una relación inversa también entre el precio, en este caso de la demanda de los automóviles de manera anual. Sin embargo, vemos una relación positiva con el ingreso de los consumidores. Quiere decir que se aumenta el precio, la cantidad demandada va a bajar, se aumenta el precio del bien Y, la cantidad demandada va a disminuir, pero si tenemos un aumento del ingreso, quiere decir que va a aumentar la cantidad demandada, ¿sí? Ok, entonces
Una vez entendido esto, estamos viendo cómo están actuando, en este caso, tres variables en nuestra ecuación. Vamos a suponer, ahora en este ejemplo, vamos a suponer que Px es igual a $3 por galón. Por otro lado, vamos a suponer que el ingreso de los consumidores anuales son $50,000. Recuerden que está en miles, entonces vamos a denotar I es igual a 50. Y por otro lado, el precio promedio, esto es en promedio, el precio promedio de los automóviles anuales, pues tenemos que son $20,000. Es importante explicar que es el precio promedio, ya que esta ecuación se supone que se obtuvo a través de un análisis econométrico, que bueno, pues es a través, siempre vamos a estar hablando de promedios. Estamos hablando de una muestra, ya que recuerden que esta ecuación no es nada más que un modelo. Y un modelo es una aproximación a una realidad un poco compleja, la cual vamos a estar utilizando las cantidades medias. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer un pronóstico de cuánto va a ser la cantidad de galones que se van a demandar? Pues nada más realizo la operación 8.4 menos 0.4 que multiplica a 3 más 0.06 que multiplica al ingreso menos 0.01 que va a multiplicar el precio de los automóviles de manera anual. Y con esto podemos obtener nuestra cantidad demandada es igual a 10. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos analizando la demanda, estamos analizando la función de la demanda, pero cuando tenemos el efecto de tres variables. ¿Qué sucede si hago uso de la cláusula ceteris paribus? Recuerden que quiere decir que vamos a permanecer constante los demás factores, no los vamos a ignorar, los vamos a permanecer constantes. Entonces, como ya saben y hemos estado analizando, la demanda depende del precio. En este caso, la demanda del bien X depende directamente del precio del bien X. Por lo tanto, vamos a permanecer o vamos a dejar constantes el ingreso y el precio del bien Y. Quiere decir que, ¿qué sucede ahora con nuestra ecuación? Vamos a reescribirla. Tengo yo aquí la cantidad demandada del bien X es igual a 8.4 menos 0.4 PX más 0.06. El ingreso no se ignora, más bien permanece constante y quedamos que era 50 menos 0.01 y el precio de los automóviles en promedio en miles quedamos que era 20. Lo denoto con rojo nada más para recordar que tenemos una relación inversa con el precio del bien X y con el precio del bien Y, y denotamos con azul para denotar nada más una relación positiva con el ingreso. Yo hago una operación sencilla, matemática, y voy a llegar a la siguiente ecuación, que probablemente es una ecuación que ya ustedes están más familiarizados, de 11.2 menos 0.4 px. Y entendemos que la cantidad demandada del bien X está en función del precio X. Ceteris paribus. Quiere decir que los demás factores, como los que estábamos mencionando aquí, el precio del bien Y los ingresos, permanecen constantes. Recuerden que no los estamos ignorando, simplemente permanecen constantes. Ahora, vamos a tomar en cuenta aquí algo muy importante. Vamos a obtener la función inversa de la demanda. Para obtener la función inversa de la demanda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a
Esta es la función de la demanda. Y para obtener la función inversa de la demanda, lo que vamos a hacer es despejar Px. Si yo despejo Px, voy a llegar a lo siguiente. Fíjense, vamos a hacerlo paso por paso. ¿Sí? Esto es igual a menos 11.2 es igual a menos 0.4 de Px. Lo que tengo que hacer ahora es un despeje, ¿ok? Y al despejarlo, vamos a obtener lo siguiente. Px es igual a, simplemente vamos a hacer el despeje y tengo Q, la cantidad del bien X, menos 11.2, entre menos 0.4. Hago una operación bastante sencilla y vamos a llegar a esto. Px es igual a 11.2 entre 0.4, tomamos nuestra calculadora, 11.2 entre 0.4 y tenemos 28. Vamos a reacomodar, tenemos 28 menos, esto puede ser así, 1 sobre 0.4 Q. O bien puede ser así, 1 entre 0.4 es 2.5 Q. Esto es lo que vamos a conocer como la función inversa de la demanda, en donde el precio está en función de la cantidad demandada. Esto se va a analizar más adelante, sobre todo en una estructura económica monopólica, en donde el precio lo van a fijar las empresas y el precio que van a fijar va a depender de la cantidad pues de la cantidad que se va a producir. Entonces tenemos aquí dos cosas importantes: la función de la demanda y la FID, o la función inversa de la demanda. Hay que poner mucha atención en esta interpretación de esto. Esto viene siendo la pendiente. Vamos a retomar nuestra función inversa de la demanda para graficar nuestra ecuación. Teníamos P es igual a 28 menos 2.5 Q. Vamos a denotarlo con Q, ya no vamos a poner la cantidad del bien X. Y pues en este caso vamos a buscar nuestros puntos de intersección. Es decir, ¿qué pasa cuando el precio es igual a 0? Tenemos 0 es igual a 28 menos 2.5 Q. Despejamos y tenemos menos 28 es igual a menos 2.5 Q. Tengo negativo, esto es 28. Tengo negativo del miembro izquierdo y del miembro derecho, lo puedo multiplicar todo por menos 1 y despejo y me va a quedar 28 entre 2.5. Yo despejo 28 entre 2.5 y Q va a ser igual a 11.2. Lo que quiere decir que mi primer punto va a ser 11.2, 0. Aquí está el punto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la cantidad es igual a 0? Pues P o el precio es igual a 28 y por lo tanto nuestro punto o nuestra coordenada, si hablamos en términos un poquito más matemáticos, va a ser igual a 0,28. Ahora bien, pues únicamente vamos a graficar, vamos a colocar en el eje de las X la cantidad, en el eje de las Y el precio, y vamos a tener algo así. Tenemos 28 y tenemos aquí el 11.2. ¿Cuál es la pendiente? Bueno, pues la pendiente aquí va a ser igual a menos 2.5. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado aquí. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a quitar esto ahorita. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si tengo yo, en este caso,
el precio de 3. ¿Qué sucede si tengo yo el precio de 3? Bueno, acuérdense que estamos analizando la cantidad demandada está en función del precio. Es decir, el precio es la variable exógena o la variable explicativa que nos va a dar como resultado el comportamiento de la demanda. Entonces, acuérdense que la función directa de la demanda, la que habíamos obtenido anteriormente, era Q es igual a 11.2 menos 0.4P. En pocas palabras, vamos a ver. Qx es igual a 11.2.4. Vamos a suponer que el precio es 0. Qx es igual a 11.2 menos 0.4 por 1. La cantidad demandada va a ser 11.2 menos 0.4 por 2. Y Qx es igual a 11.2 menos 0.4 por 3. Y me puedo seguir así. Ahora bien, el resultado aquí va a ser, esto va a ser 0, y tengo 11.2, aquí está, cuando el precio es 0. Cuando el precio es 1, vamos a tener, en este caso tenemos 11.2 menos 0.4, tenemos 10.8, vamos a tener aquí 10.4 y tenemos 10. Aquí está. Si yo quisiera hacer un cambio de 3 a 4, vamos a poner aquí. ¿Cuál sería el resultado? Pues es muy fácil, vean. La variación de aquí a aquí fue una disminución de 4 unidades. La variación de aquí a acá fue igual a una variación de 4 unidades. Y aquí también. Estas variaciones, estos cambios son constantes, es de 0.4. Y por otro lado tengo aquí el incremento del precio aquí fue en una unidad, el incremento aquí fue en otra unidad y el incremento aquí fue en otra unidad. Aquí estamos reforzando cuando estamos hablando en términos marginales, es decir, por cada incremento en una unidad del precio, la cantidad demandada va a disminuir 0.4 unidades. Entonces, la cantidad, cuando tenemos el precio sube de 4 a 3, no es necesario hacer el cálculo matemático de sustitución de la ecuación de la demanda, únicamente con el simple hecho de observar el valor de la pendiente, podemos predecir cuánto va a ser el valor. Y en este caso va a ser 9.6. Ahora bien, vamos a escribir las dos ecuaciones para retomar la interpretación. Tenemos Px es igual a 28 menos 2.5Q y tenemos aquí, esta es la phi, la función inversa de la demanda, y la cantidad demandada va a ser igual a 11.2 menos 0.4 de Px. Esta es la función directa de la demanda. La interpretación de la primera sería, a medida que hay cambios en la cantidad de bienes y servicios demandados, el precio va a cambiar en 2.5 unidades en una relación inversa. Sin embargo, no es el caso, porque sería, en este caso, para una estructura monopólica, vamos a hablar de la función de la demanda, en la cual nos dice que ante un cambio en el precio va a haber una respuesta inversa de 0.4. ¿Sí? Y por ende, aquí lo que estamos ilustrando o lo que estamos viendo es un movimiento sobre la curva de la demanda. Vamos a poner aquí Qx y tenemos 28 y era 11.2. 28 y 11.2. Y el precio que teníamos era de 3
Tenemos 10 y tenemos 4 aquí. Y tenemos 9.6. Y pasamos del punto, vamos a llamarle punto A, al punto B. Pasamos así. Hay un movimiento sobre la curva de la demanda ante un incremento del precio y va a haber una disminución de la cantidad demandada. Sin embargo, puede ocurrir lo siguiente. Cambios en la demanda. Y también debemos de recordar que existen los determinantes de la demanda. Estos determinantes tenemos que son los gustos y preferencias. Podemos poner aquí expectativas a futuro y dentro de estas expectativas podemos mencionar cambios en el precio, variaciones en el precio del bien X o bien variaciones en el ingreso. Es decir, tenemos la expectativa que en un mes, vamos a suponer, nos va a llegar el aguinaldo, entonces puede haber cambios en la demanda actual. Otro determinante de la demanda es precio, es el precio de bienes relacionados. Cuando tenemos un cambio en el precio de bienes relacionados, hacemos referencia a los bienes sustitutos y también a los bienes complementarios. También podemos mencionar otro determinante, a la población. A la población. Y bueno, pues estos son los determinantes y todos estos, cuando tenemos cambios en ellos, lo que va a provocar es lo que conocemos como desplazamientos de la curva de la demanda. En nuestro ejemplo anterior que estábamos viendo, teníamos un ingreso de 50,000. Vamos a volver a escribir la ecuación. Teníamos la cantidad demandada era igual a 8.4 menos 0.4 px más 0.06 por 50,000. Bueno, vamos a dejarlo así. Ingreso. Acuérdense que teníamos 50,000 y tenemos menos 0.01 el precio del bien Y. Esta era nuestra ecuación primaria y cuando determinábamos que el ingreso es igual a 50 y el precio del bien Y, que es el precio este promedio de los automóviles de manera anual, era $20,000, nosotros hacíamos una operación sencilla y llegábamos a la siguiente ecuación. Es igual a 11.2 menos 0.4 px. ¿Qué sucede? Bueno, la gráfica está así. Precio X, cantidad de X, y teníamos aquí el 11.2, vamos a ponerlo por acá, 11.2, y aquí tenemos 28. ¿Sí? ¿Qué pasa si al siguiente año
hay un incremento en el ingreso de los consumidores. Si hay un incremento en el ingreso de los consumidores, vamos a decir que el ingreso de los consumidores en promedio aumenta $10,000, hay una variación del ingreso, vamos a poner acá una variación del ingreso de $10,000, por lo tanto, los ingresos ahora van a ser de 60,000. Si todo lo demás permanece constante y ahora únicamente hemos observado un cambio en uno de los determinantes que hemos mencionado, perdón, aquí faltó el ingreso de los consumidores. Si vemos un cambio en el ingreso de los consumidores, que es otro determinante de la demanda, pues lo único que tenemos que hacer es ver cómo cambia nuestra ecuación de la demanda. Vamos a denotarla de color azul y la cantidad demandada, haciendo una operación sencilla, sustituyendo ahora el ingreso por 60, vamos a tener la siguiente expresión: 11.8 menos 0.4 px. Fíjense cómo la pendiente no cambió. Sin embargo, sí hubo cambios en el punto de intersección. Vamos a poner acá que fuera es igual a 11.8. Es 11.8, vamos a poner aquí. 11.8 y tenemos la demanda. Vamos a poner el otro punto de intersección, que es 29.5. Pues nuevamente, como se hizo la gráfica, pues ya lo hemos visto, es encontrar el punto de intersección. Si yo pusiera aquí el precio de 3, si tengo el precio de 3, pues es muy sencillo. Antes, en un precio de 3, teníamos una respuesta de 10 aquí. Sin embargo, si yo determino que el precio es 3 en la nueva ecuación de la demanda, es 11.8 menos 0.4, lo multiplico por 3 y vamos a ver 11.8 menos 0.4 que multiplica 3 y tenemos 10.6. Vamos a hacer el numerito más pequeño. Aquí era 10 y aquí va a ser 10.6. Fíjense cómo las cantidades tienen cierta lógica. ¿Qué podemos concluir aquí? La cantidad demandada ha pasado de 10 a 10.6. Es decir, incrementó 0.6 ante un incremento de $10,000 en el ingreso de los consumidores. Lo más importante o lo más rescatable que hay que mencionar es el desplazamiento que se observa aquí. Este es un desplazamiento a la derecha. Se traduce en un incremento de la cantidad demandada. Si fuera caso contrario, si fuera un desplazamiento a la izquierda, ustedes en sus casas lo pueden hacer disminuyendo el ingreso o incluso pueden disminuir también el precio promedio de los automóviles, que bueno, generalmente no sería así el caso habitual. Van a poder observar cómo existe un desplazamiento para la izquierda y este desplazamiento se traduce en una reducción de la demanda. Entonces, bien, pues con esto hemos ilustrado de manera matemática cómo son los efectos de los cambios de algunas variables en los desplazamientos, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. También hemos aprendido a interpretar o a profundizar en la interpretación de la pendiente de la ecuación. Hemos visto aquí que la pendiente no cambia, aquí está, la pendiente sigue siendo la misma, quiere decir que ante cambios en el precio en una unidad, la respuesta de la cantidad demandada a la inversa va a ser de 0.4 unidades. Espero que les haya quedado claro. Es el mismo caso para la curva de la oferta
Y pues bueno, si tienen alguna duda, no duden en hacérmela saber. Muchas gracias.